Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar del arroz para los perros, porque es un tema que, como veréis, últimamente ha tenido mucha controversia y es preciso dejar claro algunos puntos que os van a venir muy bien, pero que muy bien para entender cómo se debe usar el arroz en la alimentación de vuestro perro. En el vídeo os lo cuento. Como os decía en la presentación, el arroz como cereal, pues da la impresión de que los cereales no tienen muy buena prensa entre algunos nutricionistas. Y yo, claro, a mí me gusta diferenciar el arroz del resto de cereales, porque lo que tengo muy claro es que ni el maíz ni el trigo son buenos para los perros. De hecho, cuando analizas un pienso o una croqueta, te das cuenta de quién es un fabricante de buena o mala calidad en función de la cantidad de trigo o de la cantidad de maíz que pongan en la mezcladora. Si veis la composición y, oye, pues entonces te das cuenta de por qué unos alimentos o unos piensos o unas croquetas valen más que otras. Porque es cierto que se hace un cierto abuso. Estos cereales, tanto el maíz como el trigo, pues no van a ser una especial fuente de aporte de nada más que de cosas que no son muy buenas, calorías, glúcidos, etc. En cambio, el arroz no es así. El arroz no deja de ser también, tiene un aporte de hidratos de carbono, pero como vamos a ver ahora, tiene una gama de beneficios que os daréis cuenta enseguida que superan de lejos, pero de muy lejos, cualquiera de los inconvenientes que os podáis oír por ahí, pero lo superan de muy lejos. El primer gran beneficio que nos va a aportar el arroz es que nos da unos niveles muy óptimos de una energía rápidamente absorbible, ¿de acuerdo? Que no necesita de una digestión pesada. Y esto nos va a venir muy bien, pero que muy bien para recuperar a cualquier animal que esté convaleciente, ya sea de una diarrea, ya sea de unos vómitos, ya sea de lo que queráis. Una dieta blanda, que aquí os explico cómo debe ser esa dieta blanda, para después de un proceso diarreico, por ejemplo, tiene que llevar siempre como base el arroz. Luego, el arroz da la casualidad de que tiene un nivel muy alto de un aminoácido esencial que el organismo del perro no puede fabricar. Este aminoácido es la lisina y los niveles de lisina que aporta el arroz son buenísimos, de lo mejor. Luego, el arroz es un alimento muy poco alergénico, es decir, cualquier perro que tenga un problema de alergia cutánea, por ejemplo, que es la más habitual, ya sea una dermatitis atópica, de contacto, seborreica, la que queráis, va a precisar que en su dieta incrementemos esa cantidad de arroz, porque no le vamos a estar metiendo vía alimentaria más alergenos que, por ejemplo, sí que tienen algunas carnes o algunas vísceras que no son del todo recomendables para este tipo de animales con este tipo de padecimiento. En cambio, el arroz va a ser, digamos, yo lo comparo siempre como el lienzo. Tú tienes que hacer una comida para un perro con problemas alérgicos, pues sabes que el arroz no le va a dar ningún problema. Y a partir de ahí ya le vas añadiendo aquellas cositas que le tienen menos capacidad para generar alergia. Luego tiene especialmente 3 tipos de minerales: el hierro, el manganeso y el zinc. Y estos 3, especialmente el hierro, va a ser muy importante para, por ejemplo, para recuperarse de un proceso diarreico, que siempre puede haber una pequeña cantidad de sangre, pues esa pequeña anemia o esa ligera anemia, el hierro que hay en el arroz, vamos a ver, no se va a curar la anemia con el arroz, eso tampoco lo estamos diciendo, pero es una ayuda, y es una ayuda importante, creedme. Luego tiene una fibra que es muy digerible, muy digerible. Todo hablamos en su justa medida. En exceso va a ser un producto que nos provoque estreñimiento, pero en pequeñas cantidades o en las cantidades habituales que se tiene que dar el arroz, pues va a ser un producto cuya fibra nos va a facilitar la digestión.
Y luego además es una fibra y es un alimento muy palatable, es decir, hay muy pocos perros que rechacen el sabor o que rechacen el arroz por su sabor.